Muchas gracias, doctor Migliore, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me ha tocado desarrollar un tema realmente apasionante. En alguna época podría haberse considerado un concepto bastante desafiante y hasta, si se quiere, peligroso, responsable, que es, ¿hay algún lugar para pensar que se empieza a operar o se debe intervenir un paciente con estenosis aórtica asintomática? Vamos a ver, basándonos fundamentalmente en las guías, que hay algunas indicaciones, dos clase 1 para el paciente que tiene una estenosis aórtica asintomática. Por un lado, el paciente que tiene una fe menor 50%, por otro lado, el paciente que va a ser sometido a otro tipo de cirugía. Y tenemos 5 indicaciones en clase 2 que tienen que ver con pacientes con un test de ejercicio normal por caída de la presión arterial, estenosis aórticas muy severas con velocidad de pico mayor de los 5 metros, elevación del BNP a 3 veces el valor normal, las estenosis aórticas rápidamente progresivas, más de 0,3 metros por segundo por año, y aquellos pacientes que en estudios seriados la fracción de eyección va cayendo sistemáticamente en cada estudio hasta disminuir por debajo del 60%. Con lo cual, probablemente esta diapositiva que tú has visto durante tantos años, hoy ha entrado en un momento de desafío, ya que muchas veces los síntomas son un mal indicador del deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y vamos a ver que en realidad hoy probablemente el nuevo paradigma tiene que ver con justamente evaluar el daño cardíaco, y en este caso este trabajo que seguramente ustedes en algún momento habrán leído, este es un metaanálisis que demuestra cómo a medida que avanza el daño cardíaco, estamos hablando del estadio 0, donde el corazón está estacionalmente normal, estadio 1, donde ya tenemos una caída de la fracción de eyección y la difusión diastólica importante, el estadio 2, donde hay dilatación de la aurícula izquierda y insuficiencia mitral, y así vamos avanzando hasta llegar al estadio 4, donde además de todo esto se le suma la deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho. Fíjense en este metaanálisis como que se demuestra que a medida que este deterioro estructural cardíaco avanza, la evolución es mucho peor en todos los grupos de pacientes, tanto en los sintomáticos como en pacientes asintomáticos. Por lo tanto, la diferencia evolutiva entre uno y otro grupo, fíjense, de los asintomáticos, 67% de la mortalidad de cualquier causa a 6 años de evolución, en los pacientes que se operan ya con un daño estructural del corazón que deberíamos, de alguna manera, intentar evitar. Sin embargo, toda clasificación puede tener algún límite. Por un lado, estamos en el estadio 1, quizás tenemos una fracción de eyección menor del 50%, y además, a los pacientes no les gusta muchas veces esta graduación es un poco rígida, y muchas veces coincide pacientes que mantienen la fe en valores bastante normales, sin embargo ya hacen o tienen hipertensión pulmonar o insuficiencia renal, así que no es que tampoco la evolución es tan lineal como el muestra el. Pero sepan que la fracción de eyección les miente. No porque sea mala persona, en realidad porque le pedimos sistemáticamente que haga algo que no puede, que es demostrar el estado contractil intrínseco del ventrículo izquierdo en una geometría reticular que no le es favorable. Este trabajo del doctor Migliore de hace un par de años demuestra claramente que cuando un paciente con una estenosis aórtica severa tiene un FEI menor del 60%, entre el 50 y el 60 en realidad, ya en la mitad tienen deterioro del estado contractil. E inclusive nosotros mismos a veces nos exigimos cosas que no podemos. Ya sabemos, y lo han demostrado los expertos en Argentina, que la determinación de la fracción de eyección tiene una variabilidad muy amplia, del 17% en manos expertas. Por lo tanto, cuando un paciente tiene 50 de FEI, o puede tener 42, o en realidad tiene 52. Esto es algo que puede mejorar un poquito con algunas metodologías más modernas, pero que es algo de lo que vivimos sistemáticamente en el laboratorio de Ingoldsby. Otra indicación de intervención que mencionamos en cuanto a la fracción de eyección en el seguimiento de estos pacientes cae por debajo del 60%. Como el tiempo promedio de control de un paciente suele ser cada 6 meses, deberíamos esperar por lo menos 1 año y medio viendo cómo cae la fracción de eyección para recién ahí intervenir. Para que no parece una conducta demasiado lógica, cuando cada vez hay mayor evidencia que la neofunción sistólica del ventrículo izquierdo de estenosis aórtica tiene un punto de no retorno que es cuando aparece sobre todo la fibrosis miocárdica. Pero ¿cómo hacemos para determinar este punto de no retorno? El punto a partir del cual el ventrículo izquierdo se va a recuperar poco o nada luego de la intervención.
Bueno, hoy tenemos algunas técnicas fundamentalmente basadas en la determinación de la fibrosis. La mejor probablemente de todas será la resonancia, pero probablemente muchos laboratorios de ecografía ya se dispone el X-ray miocárdico, que es una técnica que ya se ha demostrado con un punto de corte variable, pero cercano al 15%, que en aquellos pacientes que tienen un valor más bajo que la evolución suele ser notablemente desfavorable en ese. Y este debate de si hay que intervenir o no a los pacientes asintomáticos es algo que se plantea en el mundo y que no se lo toma hoy en día como un concepto irresponsable, sino que realmente en algún momento es una necesidad, sobre todo en algunos pacientes pobres, como vamos a ver más adelante. Bueno, este trabajo de debate también te plantea los pros y los contras de una intervención precoz, con los riesgos, los cuales debería ser sometido el paciente en el caso de ser intervenido, tanto en cirugía como en un procedimiento hemodinámico, y los beneficios eventuales que podría obtener de una intervención precoz. En lo que sí todos coinciden que evaluar los síntomas de un paciente muchas veces es un desafío, realmente muy difícil poder determinar si el paciente está realmente asintomático. Y yo creo que ahí está la pregunta importante en cuestión. ¿Está nuestro paciente con estenosis aórtica severa realmente asintomático? Esta paciente que ustedes están viendo acá es una paciente que tiene una estenosis aórtica severa y que viene cada 6 meses al laboratorio a hacerse su control. La paciente de 65 años, actualmente aparentemente asintomática, y que bueno, eso me deriva para justamente evaluar con un test de ejercicio que parece a todas luces hoy como la mejor herramienta que disponemos para asegurarnos que el paciente así lo está. En el mundo real, el test de ejercicio en el registro europeo se hace en el menos del 6% de los pacientes. Nadie sabe por qué se hace tan poco. Sin embargo, en los 2 trabajos que mostró recién el doctor, el Recovery y el Avatar, hacer el test de ejercicio antes de ingresar al paciente al estudio era obligatorio. Había que estar absolutamente seguro que el paciente era un verdadero asintomático. Y ya se sabe que de los pacientes que eventualmente consideramos asintomáticos, cuando le hacemos un test de ejercicio, un 30% hacen síntomas o hacen curva presora normal, y ya es un paciente que está en riesgo de muerte súbita y que debe ser intervenido y ya estaría en una clase 1 de indicación de intervención. Así que vamos a ver brevemente 2 casos para de alguna manera ilustrar un poquito justamente este concepto. Estas son las imágenes de la paciente que ustedes recién veían, la paciente de 65 años, el primer control que se vino a hacer en el año 2023. Está veniendo cada 6 meses. Tiene una esclerosis aórtica severa, asintomática aparentemente, donde cada estudio indudablemente es un estudio que uno se lo toma muy en serio y lleva más de una hora poder realizarlo. La curva presora es un elemento central. Acá el técnico que va a realizar el estudio le toma la presión al paciente cada minuto, minuto y medio, justamente con la intención de detectar precozmente si hay caída de la presión arterial o respuesta plana. Pero además de eso, por supuesto que obtenemos mucha información. Ya el doctor Patricio Celotti demostró que un incremento del gradiente medio en el máximo esfuerzo de 20 milímetros o más predice la aparición de síntomas en los próximos 6 meses. Fíjese, esta paciente en este primer control pasó de un gradiente medio de 30 y pico, 34 a 41. Aumentó 12 milímetros de mercurio, llegó a 41 de medio y 3.9 de velocidad pico. La paciente es difícil a veces de definir si es verdaderamente severa la estenosis, porque por área nos dan menos de 1 centímetro cuadrado, pero tu velocidad gradiente, a pesar de una fe normal, a veces nos da la sensación de que todavía es moderada. Sin embargo, fíjense que las nuevas técnicas también nos pueden ayudar. En este caso, vemos que el strain longitudinal probado en reposo era el menos 18.3. Esto nos dice que probablemente no tiene tanta fibrosis todavía el ventrículo izquierdo, y algo que vamos a ver que es muy útil es ver el comportamiento del ejercicio, es decir, sube o no sube el strain durante el ejercicio. En este caso subió aproximadamente 2%. Este es el control, el último que se hizo hace 20 días en el servicio, el octavo, este es el cuarto estudio de cuestiones con ejercicio, y vamos a ver qué pasó acá con esta paciente. Bueno, la hermometría impecable. Subió la presión arterial a razón de 20 milímetros de mercurio en cada etapa, alcanzó el 85% de la frecuencia cardíaca máxima con 600 kilogramos de betacarga, totalmente asintomática.
Los gradientes estaban un poquito más altos, ahora tenemos 46 de gradiente medio, aumentaron 14 milímetros de mercurio con respecto al valor basal. Sin embargo, todavía parece que estamos bastante lejos de los 20 que en principio nos indicaría la aparición próxima de los síntomas. Fíjense el estrés, acá sí nos empezamos a preocupar un poquito. Ya no tiene 18, tiene 17 de reposo, es el mismo operador, el mismo equipo. 17 de reposo y 17 máximo de esfuerzo. El estrés dejó de subir. La fracción de sección sigue aumentando, pero el estrés no sube más. Bueno, le hacemos a todos los pacientes ecopulmonar y cetometría, por supuesto, porque muchas veces la aritmia o es un síntoma difícil de valorar. Así que bueno, preferimos siempre, por supuesto, hacer hipografía pulmonar en reposo y en máximo esfuerzo para ver la aparición de líneas B. En este caso, no determinamos ningún grado de congestión pulmonar. La paciente toleró el ejercicio sin ningún problema. Por supuesto que se cansó mucho. Yo no la conozco bastante porque la vengo haciendo los estudios cada 6 meses, que también es algo importante. Quiere decir, esto es muy difícil de plasmar en un reporte ecocardiograma. Acá tenemos que comunicar con el médico tratante y tenemos que intentar gestionar el plan y un equipo de seguimiento para justamente poder evaluar en forma seriada a estos pacientes y determinar el mejor momento de intervención. Este es un trabajo que presentó el servicio en el año 2020, donde justamente lo que se evaluó es el impacto de la reserva de deformación, digámosle, el aumento del estrés de por lo menos 2% entre el reposo y el máximo esfuerzo, donde vimos en un seguimiento a 4 años que cuando el paciente, aunque suba la fe, si el estrés no sube, estos pacientes tienen eventos combinados mucho más frecuentemente o notablemente por encima de lo que tienen los pacientes de lo que sí sube el estrés no contribuye. Estos son pacientes de la mañana, por esas cosas que pasan siempre. A las 8 de la mañana el primer paciente en la agenda fue una estenosis aórtica, una paciente con una estenosis aórtica severa, que también su médico de cabecera la manda para hacerse su control. En este caso, gradientes un poco más altos en el vaso de refuerzo, con 50 milímetros de mercurio en el pico del tercicio y 4 metros y medio en el máximo esfuerzo. El estrés subió de 18 a 20.9 y tuvo un comportamiento presor y clínico totalmente normal. Sin embargo, fíjense que interesante este hallazgo en el reposo. El Doppler coronario sobre la arteria descendente anterior tiene una velocidad inusitadamente alta. Habitualmente encontramos velocidades no más altas de los 40 centímetros por segundo y ahora aquí casi un metro. Claramente, este paciente debe tener enferma la arteria descendente anterior, por eso el Doppler coronario tiene esa velocidad tan alta. Así que siempre el estudio de estos test por ejercicio nos va a permitir sumar información pronóstica y sumar información para el manejo del paciente. Este es un trabajo que plantea que la estrategia en el paciente con estenosis aórtica sintomática tiene que ser individualizada justamente para determinar el momento oportuno de la intervención, así sea por cirugía o por tratamiento presentable, y plantea cuatro puntos, digamos, de 4 pasos. Primero, confirmar que la estenosis aórtica sea verdaderamente severa, descartar que haya algún error ecocardiográfico en la medición que puede ocurrir. En algunos casos hace falta una tomografía por dudas o la mental ecocardiográfica es muy mala. Siempre realizar un test de ejercicio en aquellos pacientes que lo puedan realizar, por supuesto. Hay un grupo de pacientes que no pueden hacer ejercicio, pero hay que darle la oportunidad que lo realicen. El segundo punto sería determinar si alguno de los marcadores que hoy están bastante demostrados que ese paciente entró en un estadio de riesgo de complicaciones a corto plazo, que son los siguientes: que es muy severa la estenosis aórtica, que está priorizando muy rápido, que el BNP está en triple, que la FEN comenzó a bajar ya no de 50, sino de 55, algunos dicen de 60, que el estrés es bajo, menos de 15 de estrés longitudinal global, ya nos dice que ese paciente tiene fibrosis y la evolución no va a ser buena, y si retrasamos la intervención y muestro Gaunic, que el beneficio que le ofrezcamos sea bastante menor el que si hubiésemos logrado de intervenido precozmente. El score de daño cardíaco, más de 2, es decir, un paciente quizás tiene algún grado de insuficiencia mitral, disfunción diastólica y dilatación de la izquierdo, y por supuesto algunas nuevas tecnologías que permiten un análisis multifactorial bastante más complejo. El tercer paso va a ser confirmar que el paciente sea realmente de bajo riesgo quirúrgico,
y que va a tener también bajo riesgo de complicaciones, y al final, chequear si la durabilidad de la prótesis que le vamos a ofrecer está de acuerdo a la expectativa de vida del paciente. Si eso así ocurre, probablemente no esté mal pensar, no sea irresponsable, ni sea mala palabra pensar en intervenir un paciente asintomático. Y finalmente este trabajo compañero es un trabajo muy interesante donde justamente nos ubica en dónde estamos nosotros actualmente. Esta línea verde es lo que indica la guía americana. Fíjese qué cerca está del paciente sintomático y del paciente con daño cardíaco entre grado 2 y grado 3. Probablemente tengamos que desplazarnos un poquito más hacia la izquierda, intentando en algunos pacientes seleccionados, sea realmente beneficioso intervenirlos precoces. Muchas gracias.